Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Nuestra Muchísimas gracias. sí, ¿cierto? Buenos días. Buenos días, compañeros. Conectarse. Vamos a dar inicio con indicaciones de la plataforma en primer lugar. Estamos ya en la semana número 5. En la semana anterior tuvo usted que dar la evaluación formativa número 1. Están cargados asimismo los videos. Aquí se me ha grabado en 3 partes, pero ahí está subido todos por si acaso. En esta semana número 5 está hecha la invitación correspondiente. Tenemos un video sobre dinámica, es la parte introductoria que vamos a analizar el día de hoy. Una presentación sobre dinámica y la autoevaluación número 4. Esta autoevaluación número 4 ya están cargadas las preguntas. Usted a partir del mismo día de hoy puede ya iniciar. Si es que les falta completar alguna actividad de la plataforma de las autoevaluaciones anteriores, de las semanas anteriores, puede hacerlo, está habilitado. Eso nada más con respecto a las indicaciones de la plataforma. Iniciamos con la materia. Unidad número 2, dinámica y estática. ¿Qué es la dinámica? La dinámica tiene por objetivo estudiar el movimiento de un cuerpo relacionándolo con las causas que lo generan. Fuerza. Es toda acción capaz de alterar la condición de reposo, de movimiento o de deformación de un cuerpo. Es una cantidad vectorial que mide el grado de interacción entre dos cuerpos. Toda fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, se simboliza con la letra mayúscula N, o en el sistema CGS en dinas. Ahí tenemos, ¿no? Hay una persona que siempre hace una fuerza para que tal vez se mueva el objeto que deseamos. Aquí hablamos de fuerzas fundamentales del universo, fuerza gravitacional, esa parte teórica voy a dejarles que ustedes por favor lo analicen. Fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, fuerzas analizadas en dinámica. Ahí. En casi toda actividad que realiza el ser humano puede observarse la presencia de las siguientes fuerzas. 1. El peso. El peso se simboliza con la letra mayúscula P. También en algunos casos lo simbolizaremos con la letra mayúscula W, también es peso. Todos los objetos son atraídos hacia la Tierra. La fuerza ejercida por la Tierra sobre los objetos se denomina peso y es la fuerza vertical dirigida hacia abajo perpendicular a la horizontal. El valor del peso de un cuerpo puede determinarse con la ecuación. El peso es igual a masa por gravedad, donde m es la masa del cuerpo, g es la gravedad. Acordémonos que la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ejemplos de cómo dibujar el peso de un cuerpo. Si hablamos de un plano horizontal, el peso estará en forma vertical, para abajo. El peso es mg. Si hablamos de un plano inclinado, igual, estará hacia abajo. Aquí va a haber un ángulo de inclinación teta. Si hablamos de un rizo, como una pista tal vez de carros, el rizo, entonces vea, en esta parte el peso es hacia abajo, todos los pesos son en forma vertical, independientemente cómo esté ubicada el móvil, el objeto que estamos queriendo estudiar. La masa lo simbolizamos con la letra minúscula m, es una cantidad escalar, a diferencia del peso, es una cantidad vectorial, por lo que no hay que confundirnos. Es la cantidad de materia que forma un cuerpo, la cual es constante y no presenta variación alguna de un lugar a otro. Ejemplo,
5 kilogramos es igual a 125 libras o 1500 gramos. La gravedad se simboliza con la letra minúscula G. No es la misma en todos los lugares del mundo. Hay pequeñas variaciones de un lugar a otro. Esta es la razón por la que el peso de un cuerpo varía de acuerdo al lugar. La Tierra no es exactamente esférica, es atachada en los polos y se compone como si todo su poder de atracción estuviera acumulado en su centro. Ejemplo, el peso del cuerpo es menor en el ecuador, G es igual a 9,77 metros sobre segundos al cuadrado, que los polos 9,82 metros sobre segundos al cuadrado. La gravedad de la Luna es un sexto de su valor de la Tierra, por lo tanto, un cuerpo pesa en la Luna un sexto de su peso en la Tierra. Entonces, como ustedes ven, aquí la gravedad ya se generaliza. Para trabajos de cálculo se ponen simplemente lo que decíamos acá arriba, ¿no? La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, está redondeado a 9,77 a 9,82, variación de décimas centésimas. La norma o normal. La normal es una fuerza, es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. No existe una ecuación establecida para la fuerza, ya que depende de otras fuerzas. Ejemplos de cómo dibujar la fuerza normal. Entonces, a diferencia del peso, el peso veíamos que es hacia abajo. El peso es en forma perpendicular hacia arriba. Entonces, en el plano horizontal, esa es la normal. En un plano inclinado, perpendicular hacia el objeto, mire. En el rizo, perpendicular, aquí coincidiría como el peso, aquí en cambio es hacia la izquierda, aquí es hacia arriba y aquí también. Siempre va a ser perpendicular con respecto al objeto. Fuerza de rozamiento se simboliza F sub R. Se la conoce también como fuerza de fricción y es una fuerza de contacto que actúa para oponerse al movimiento deslizante entre superficies. Actúa paralela a la superficie y opuesta al sentido de desplazamiento. La fricción ocurre cuando dos objetos se deslizan entre sí o tienden a deslizarse. Cuando un cuerpo se mueve sobre una superficie o a través de un medio viscoso como el aire o el agua, hay una resistencia al movimiento debido a que el cuerpo interactúa con sus alrededores. Dicha resistencia recibe también el nombre de fricción. Podemos observar el siguiente ejemplo. Aquí la niña está haciendo una fuerza de fricción con respecto a la fuerza aplicada a esa máquina, ¿no? Dice, observa que la niña Jessie realiza una fuerza sobre la bicicleta estática a la cual llamamos fuerza aplicada. Podemos asumir que la bicicleta se desliza a la derecha sin que haya rotación. La dirección de la fuerza también es hacia la derecha, mientras que la fricción se dirige a la izquierda. En otras palabras, la fuerza de fricción actúa paralela a la superficie y en contra de su movimiento. Esta fuerza aparece tanto en estado de reposo como en movimiento así. Entonces aquí tenemos un primer caso. La fuerza de rozamiento estático, cuando la velocidad inicial vale 0 y hay una fuerza, en este caso, hacia el lado derecho, y la fuerza de rozamiento estático hacia la izquierda. En un movimiento inminente, entonces hay un poco mayor de fuerza, lo mismo la fuerza de rozamiento estático máximo. Y en un caso C, tenemos la fuerza hacia la derecha en los dos casos, la velocidad diferente de 0 y la fuerza de rozamiento cinético que siempre será opuesta. Fuerza de rozamiento estática, FE, ¿qué significa? Es la fuerza resistiva de contacto variable que se genera entre dos cuerpos en estado de reposo relativo y va combinando su valor según las solicitaciones del agente externo.
pero como límite se calcula con la ecuación. Entonces, Fe es fuerza de rozamiento estático, esto es igual a ñu sub E, una U minúscula sub E por N, que es la normal, donde ñu sub E significa el coeficiente de rozamiento estático, es adimensional, es decir, va a ser un valor 0,4, 0,2, 0,3, cualquiera, y N que representa la normal. La fuerza de rozamiento cinética es la fuerza resistiva de contacto de carácter más o menos constante y que se genera entre dos cuerpos en estado de movimiento relativo. Se lo calcula con la ecuación F sub C es igual a ñu sub C por la normal, donde ñu sub C, coeficiente de rozamiento cinético, adicional a sí mismo, y N, que es la normal. De manera general, el coeficiente de rozamiento estático es mayor con respecto al coeficiente de rozamiento cinético. En algunas materias, ñu sub E es igual a ñu sub C. En esos casos, se considera que ñu es único. La fuerza de rozamiento no depende del área aparente de contacto entre las superficies enfrentadas, pero sí depende de los materiales y del tipo de acabado de las superficies de contacto. Si yo hago deslizar algún objeto, por ejemplo, en una superficie que no tiene mucha porosidad, hablemos de una mesa, entonces ese objeto posiblemente va a girar sin ningún tipo de inconveniente. Pero si yo le pongo una lija sobre ese objeto y ahí quiero hacerle deslizar, siempre vamos a tener un poquito más de dificultad. Entonces todo va a depender esa fuerza de fricción de los materiales que estén en contacto. Entonces cuando no haya mucha rigurosidad, pues simplemente el objeto va a deslizarse. Tensión de la cuerda. ¿Cómo se simboliza? Con la letra mayúscula T. Es la fuerza que puede existir debido a la interacción de un resorte, cuerda o cable cuando está atado a un cuerpo y se le jala o se tensa. Esta fuerza ocurre hacia afuera del objeto y es paralela al resorte. Cuerda o cable en un punto de la unión. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión, tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Ejemplo de cómo dibujar la fuerza de tensión. Entonces, si tenemos un objeto suspendido con un hilo, con una piola, con un cable, con lo que sea, entonces la tensión estaría hacia la parte superior. Ahora en forma horizontal, tenemos hacia una pared, puede ser. La tensión siempre estará en sentido contrario, en este caso hacia la izquierda. Si hablamos de dos masas, masa 1, masa 2, entonces ahí tendremos la tensión hacia la parte superior. Lo mismo si hablamos de más objetos. Fuerza elástica. La elasticidad es la propiedad física en la cual los objetos son capaces de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto. El objeto tiene la capacidad de regresar a su forma original cuando cesa la deformación. La fuerza que lleva a restituir al cuerpo sus condiciones iniciales se denomina fuerza elástica. Entonces nosotros cuando suspendemos en un elástico, siempre va a haber una deformación, ¿no? Desde el momento que nosotros le estiramos, no va a regresar a su posición original. F es igual a menos K por X, donde K es una constante elástica del resorte y X es la deformación que va a existir. Entonces ahí tenemos más o menos dibujado, ¿no? Hay una fuerza hacia abajo. Originalmente nosotros teníamos que el resorte estaba de esa manera y al hacerse un estiramiento va a haber una deformación. Vamos ahora ya con las leyes de Newton. Son las que regulan las interacciones entre los cuerpos y son. Primera ley, ley de la inercia o estática. ¿Cuál es su enunciado? Toda partícula permanece en su estado natural de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, al menos que reciba la acción de una fuerza exterior. Análisis. Esto significa, este símbolo de sumatoria de fuerzas externas es igual a cero. Si A es igual a cero, la velocidad es constante, es decir, la velocidad es igual a cero, está en reposo,
y es diferente de cero, hablamos de un movimiento rectilíneo uniforme. Esta ley se cumple en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué es la inercia? Es la oposición que presenta todo cuerpo a un cambio en un estado de reposo o de movimiento. Es cuantificada por la masa del cuerpo. Esto es, cuando mayor es la masa del cuerpo, mayor es su inercia. Segunda ley, ley de la dinámica o fuerza, enunciado. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de la masa. Análisis. Si la aceleración es directamente proporcional, así se lee este símbolo, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces la fuerza es igual a masa por aceleración. Ya, bueno, ahí tenemos algunas, las unidades de fuerza en los diferentes sistemas. El que más trabajaremos nosotros es el sistema internacional. La fuerza es masa por aceleración, masa es kilogramos, la aceleración metros sobre segundos al cuadrado, y esto que representa el newton. Entonces, kilogramo metro sobre segundo cuadrado es el newton. En el sistema CGS es la DINA. En el sistema técnico es la unidad técnica métrica o el kilogramo fuerza. En el sistema inglés, el slug y la libra por fuerza. Entonces, como le digo, más trabajaremos nosotros en el sistema internacional es el newton. Aquí sí debemos recordar que el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Algunas equivalencias: un kilogramo vale 1000 gramos, que eso conocemos. Un UTM, unidad técnica métrica, 9,8 kilogramos. Un slug, 14,59 kilogramos. Un newton, 10 a las 5 dinas. Un kilogramo fuerza, 9,8 dinas. Una libra fuerza, 4,45 newtons. Tercera ley, ley de la acción o reacción. Las acciones mutuas entre dos cuerpos son siempre iguales y dirigidas en partes contrarias, o también a cada acción siempre se opone una reacción. En el siguiente gráfico se presenta un sistema de dos cuerpos A y B que interactúan entre sí. Entonces, desde A hay una fuerza AB y desde B hay una fuerza BA. Propiedades de las fuerzas de interacción: son fuerzas de igual intensidad, es decir, del mismo módulo. Son fuerzas de igual dirección, son fuerzas de sentido contrario, ahí estamos viendo, ¿no? La una está hacia arriba, la otra como hacia abajo. Son fuerzas obrando sobre masas de cuerpos distintos. Condiciones de equilibrio de una partícula. Como consecuencia de las leyes de la mecánica, una partícula en equilibrio no sufre aceleración lineal ni de rotación, pero puede estar moviéndose a velocidad uniforme o rotar a velocidad angular uniforme. Esto amplía o es ampliable a un sólido rígido. Condiciones necesarias de equilibrio. ¿Cuándo vamos a tener nosotros un equilibrio? Cuando la sumatoria de fuerzas sea igual a cero. En el plano se tienen dos ecuaciones de fuerzas, una por dimensiones, descomponiendo la fuerza en sus coordenadas resulta: sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero, y es lo que vamos a hacer, y sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a cero. Diagrama de cuerpo libre, simbolizaremos DCL. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial que describe todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo u objeto. En el caso de las fuerzas concurrentes, todos los vectores apuntan hacia afuera del centro de los ejes X e Y, por lo cual es importante escoger un punto en el cual todas las fuerzas estén actuando. El procedimiento para dibujar un diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Primero, a partir de las condiciones dadas en el problema, se realiza un gráfico aproximado de este. Si el problema le da el gráfico, se omite este paso. 2. Se dibuja un eje de referencia X e Y para cada cuerpo o punto común. Y tercero, se ubica en el origen de los ejes del cuerpo
que se desea estudiar considerándole como una partícula para fuerzas concurrentes que ubicará el punto común. La 4, se dibujan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo o punto en común. 5, aquellas fuerzas que no coinciden con los ejes o no sean paralelos a los ejes, se proyectarán sobre estos para encontrar sus componentes. Aquí tenemos algunos ejercicios de dibujar un diagrama de cuerpo libre. En el sistema, el coeficiente de rozamiento cinético es diferente de 0. Entonces, si hablamos de un objeto que está sobre una superficie horizontal, hay una fuerza dirigida hacia el lado derecho, entonces la solución. Este es el diagrama de cuerpo libre, un plano cartesiano. El eje X, el eje Y, el eje X también conocido como eje de las abscisas, el eje Y conocido como eje de las ordenadas. Entonces, desde la intersección de los dos ejes, vamos hacia la derecha y ese representa la fuerza que aquí me está mencionando, porque esta fuerza puede ser o bien a la derecha o bien a la izquierda. En este caso es a la derecha. Inmediatamente va a haber una fuerza de fricción, una fuerza que le impide que este objeto se mueva en sentido contrario, FC. La normal, que es perpendicular al objeto hacia arriba, y el peso hacia abajo, mg. Entonces aquí, solo en este objeto intervienen 4 fuerzas. La fuerza que está ejerciendo hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, la normal y el peso. Segundo caso, en un sistema cuando el coeficiente de rozamiento a sí mismo es diferente de 0, pero hay una inclinación, ¿no? Ya no es la fuerza en forma horizontal, ahora tiene una inclinación, un ángulo teta. Entonces lo mismo, la fuerza primero, pero ahora se va a ubicar en sus dos componentes o a descomponer con respecto a la componente en X, Fx, y con respecto a la componente Fy. Entonces, esta fuerza que tiene un ángulo teta se descompone en sus componentes, Fx, Fy. La fuerza de rozamiento, esa es la misma que impide al movimiento, la normal lo mismo y el peso hacia abajo. Entonces aquí solo ha cambiado que la fuerza se descompone en sus componentes. Ahora hablamos de que hay un plano inclinado. Entonces tenemos una fuerza hacia la parte superior. Dibujamos casi el plano cartesiano con esa inclinación. La fuerza F hacia la derecha, como está dando en el gráfico, la fuerza de rozamiento hacia abajo, el peso mg, ahora este peso se descompone. Una componente en X, mgx, y una componente en Y, mgy. Y la normal, que asimismo es perpendicular con respecto al objeto. Reglas para resolver problemas de dinámica. El primero dice, se debe dibujar un diagrama de cuerpo libre o de los cuerpos a estudiar. Cabe indicar que el sistema de referencia debe tener un eje que coincida con el avance progresivo del movimiento. Se plantea la primera y segunda ley de Newton, según sea el caso, en cada eje del sistema de referencia. Si existen cuerpos interconectados entre sí mediante cuerdas, resortes, poleas, etc., se considerará que estos elementos poseen masas despreciables y que no generan fricción. Además, se deberá añadir las ecuaciones de la geometría del movimiento que el del movimiento determine. Esto significa que al estar los cuerpos interconectados entre sí, la aceleración del cuerpo será igual a la aceleración del otro. Y tercero, se resuelven las ecuaciones a través de procesos matemáticos para obtener los resultados requeridos. Entonces, un poquito la teoría, que es extensa, pero ya vamos a los ejercicios, ¿no? Vamos con este primerito. Dice, un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos se mantiene en equilibrio suspendido de 2 cuerdas, como se indica en la figura. Entonces aquí me da la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este. La otra forma un ángulo de 37 grados con el techo que la sostiene. Calcular la tensión de las cuerdas. Entonces vamos a retornar con nuestro
nuestra pizarra y vamos a ir explicando primerito, sacando los datos, las incógnitas y finalmente la solución. Ya, pongamos entonces para nuestro primer ejercicio datos. Desde de mañana estoy con un internet defectuoso, no quiere escribirse datos. Esperemos que me vaya mejorando. Ya. Decía, un cuerpo cuya masa es de 900 kilogramos, ¿cómo simbolizamos la masa M minúscula? Es igual a 900 kilogramos. Se mantiene en equilibrio suspendido en dos cuerdas como se indica en la figura. Una de las cuerdas tira en dirección horizontal hacia el este. La otra forma un ángulo de 37 grados. Teta es igual 37 grados. Con el techo que la sostiene, calcular la tensión de las cuerdas. Un dato implícito que aquí siempre va usted que poner es la gravedad. La gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nosotros tenemos que ubicar. Incógnitas. Pedía que calculemos la tensión. Voy a ponerle así, todavía no sé cómo está hecho el gráfico. Entonces vamos al gráfico ahora sí. Entonces, esto es el techo de donde está sujetando este cable. Acá tenemos la pared. El ángulo de 37 grados. Y la masa. Eso es todo lo que me da el dibujo, ¿no? Tenemos los datos, el dibujito. Entonces, iniciamos con el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. El plano cartesiano. Eje X. Eje Y. Entonces, aquí va a generarse una tensión en esta parte del cable hacia el techo. Entonces, voy a dibujar más o menos con esa inclinación de los 37 grados. Por ahí más o menos. Este cablecito de aquí, ¿no?
Este ángulo va a ser el mismo que se proyecta aquí en la base, 37 grados, el que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, a esto se genera una tensión. Esto es una tensión. Y también con respecto a esta parte de aquí, habría otra tensión. Entonces, para diferenciar, puedo decir que esta es la tensión 1 y esta es la tensión 2. Esta tensión 2, como hay un ángulo, va a tener sus dos componentes con respecto al eje X, T2X, y con respecto al eje Y, T2Y. ¿Qué otra fuerza tenemos aquí? Hablaríamos del peso, ¿no? Hacia abajo, mg. Este representa el peso, mg. Con eso, empecemos ya la solución. Vamos por este espacio, solución. 2 puntos. Entonces, primero voy a calcular las componentes. Esta de aquí, T2X. Tensión 2 con respecto a X, esto va a ser igual a la tensión 2, que es el módulo, por la función trigonométrica coseno del ángulo que forma, coseno de 37 grados. Y T2Y es igual lo mismo a T2, pero ahora por la función trigonométrica seno de 37 grados. Nos acordamos que cuando es con respecto a X es coseno y cuando es con respecto a Y es seno. Las condiciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X, como no hay movimiento, es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Primerito, esta T1, que es positiva, está hacia el lado derecho. T1 menos esta que está hacia el lado izquierdo, T2X. T2X es igual a 0. T1 menos, reemplazo lo que vale T2X. T2 por la función trigonométrica coseno de 37 grados. Y esto lo igualamos a 0. T1 va a ser igual. Lo que puedo sacar aquí es el coseno de 37 grados. Esto en su calculadora le va a salir. Aquí es menos nomás, ¿no? T1 menos 0, el coseno de 37, 0,7, 3 cifras decimales, 9, T2 es igual a 0. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual no hay movimiento, no se cae, el objeto está suspendido, es igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen? Hacia arriba, la componente T2Y, T2Y, y para abajo menos el peso, menos mg. Esto es igual a 0. T2Y, ¿qué es lo que vale? T2 por el seno de 37 grados
menos la masa, creo que aquí se me da 900 y por 9,8. Uy. Déjeme hacer un poquito más abajo en tal caso para que alcance esto. A ver, de aquí mejor voy a trasladarme más abajo para verlo mejor. Ya, decíamos, T2Y, ¿qué representa? T2, estoy reemplazando aquí. T2Y es T2 seno de 37 grados menos la masa que vale 900 y por la gravedad 9,8. Y esto lo igualamos a 0. Seno de 37, ¿cuánto vale? 0,602 T2, 900 por 9,8, 8,820, y esto lo igualamos a 0. Voy a despejar 0,602 T2 es igual, el menos 8,820 negativo en el primer miembro, pasa al segundo miembro con signo positivo. Y ahora sí podemos despejar. T2 es igual 8,820. El 0,602, que es un producto, pasa a ser un cociente. 0,602. T2 va a ser igual. Si divido 8,820 para 0,602, me da un resultado de 14,651,2. ¿Y cuál es la unidad? En Newton. Ya tenemos una respuesta. Con esto reemplazamos, aquí pongámosle la ecuación anterior número 1, para tener más espacio. Digo, reemplazo la tensión 2 en la ecuación 1. La ecuación 1 es T1 menos 0,799 T2 es igual a 0. Tensión 1 menos 0,799, ¿cuánto vale T2? 14,651,2. T1 va a ser igual. Menos por más menos, si multiplico 0,799 por 14,651,2, me da 11,706,3 newtons. Aquí faltó poner igual a 0, ¿no? Ya. Entonces aquí de gana yo le estoy agregando el igual, aún no estaba. Ya. T menos eso es igual a 0. Ahora sí despejo. Tensión 1 va a ser igual. El menos 11,706,3 tiene signo negativo en el primer miembro. Pasa al segundo con signo positivo. 11,706,3 newtons. Por favor, en cuanto se desconecte, nos volveríamos a conectar. Ahí estaría hecho este primer ejercicio. Nos pedía que calculemos las dos tensiones donde se genera. Entonces, en este de aquí se genera una tensión y en este de acá se genera otra tensión. Diego Minda, no sé, me dice si estoy en clases, este segundo de bachillerato.